been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 20 de septiembre del año 2022 y voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de Bucia Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas, ellos te van a contestar rápidamente y te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 20 de septiembre del año 2022. Hoy es un día que tenemos que celebrar. Tenemos que recordar para siempre que el 20 de septiembre del año 2022 la ONU ha acusado a Nicolás Maduro y a sus jefes de inteligencia de crímenes de lesa humanidad. El día de hoy, una comisión que es especializada en el tema, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, ha dado la información. Voy a leerles lo que recogió la DW, que es un medio de comunicación serio. Dice: el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia. La declaración la dio una misión internacional de investigación creada por las Naciones Unidas especialmente para Venezuela. El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual, afirma un extenso informe que la misión ha entregado. El informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en el año 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. En el caso del SEBIN, el informe señala como responsables al actual director general Gustavo Enrique González, al director del Helicoide, principal centro de detención entre el 2014 y el 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número 2 en ese periodo, Rodney González. En la DGCIN se menciona al director general Iván Rafael Hernández Dala y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo, Rafael Antonio Franco Quintero, Hanover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granco. Por cierto, estos últimos participaron en la masacre contra Óscar Pérez y su grupo. Las órdenes fueron dadas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Dice también el informe, se precisa que las actuaciones de todos los que hemos mencionado eran el producto de órdenes directas de Maduro y en el caso del SEBIN, también de Diosdado Cabello, su primer vicepresidente. El informe dice textual: los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, actuando solos dentro del SEBIN y la DGCIN. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar y sofocar a la oposición.
La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la DGCIN, especialmente en su sede principal en Caracas, conocida como Boleíta, y 51 por parte de agentes del SEBIN, principalmente en el helicoide contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas. Yo quiero recordar una información que sacamos aquí en el 2018 y la verdad es que no fue aquí físicamente, fue en el otro estudio cuando teníamos una Santa María por detrás, año 2018. Hablamos específicamente de uno de estos criminales, a todos estos los hemos denunciado y ustedes lo saben, pero hay uno en específico que se llama Carlos Calderón. Carlos Calderón vive ahora como un jeque, después de haber sido simplemente un funcionario policial. En el 2018 advertimos que iba a llegar el momento en que iba a ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Vamos a recordar ese momento. Para protestar dentro de una cárcel como el SEBIN hay que ser muy valiente, porque uno de los grandes esbirros del régimen comunista de Nicolás Maduro, uno de los grandes torturadores llamado Carlos Calderón, cuya imagen quiero que me pongan en pantalla, está ahí en el helicoide. Estaba en el helicoide en el momento que se desataron los hechos. Este torturador, este criminal, este funcionario que va a ser juzgado, créanme, por crímenes de lesa humanidad, está permanentemente en la sede del helicoide, en la sede del SEBIN en el helicoide. Y habiendo torturado y golpeado a un preso político llamado Gregory Sanabria, sabiendo los presos políticos que él estaba ahí en ese momento, sin embargo, desataron la protesta que ha desencadenado en toda la crisis que hay en este momento. Hay que tener mucha valentía para, sin armas, sin absolutamente ningún objeto con que defenderse, protestar contra los crímenes que ha cometido este sujeto, este criminal, y protestar contra la situación absolutamente violatoria de los derechos humanos por la cual están atravesando nuestros presos políticos. Por fin se escucha, señores, la voz de nuestros presos políticos, lamentable que sea a este costo. La muerte de Rafael Acosta Arévalo hace algunos meses, algunas semanas tuvimos aquí a su viuda, también va a recibir justicia, porque vamos a poner el Twitter que publiqué en aquella oportunidad cuando Rafael Acosta Arévalo cayó muerto en la sede del tribunal. Ahí dije que en esta oportunidad no podrán alegar un accidente o un suicidio. El capitán Rafael Acosta llegó el viernes al tribunal con los ojos fuera de sus órbitas y sangrando, en silla de ruedas. Le pidió a su abogado: ayúdame a pararme, no puedo. El juez se negó a hacer la audiencia y llamó al esbirro del DGCIN, el coronel Hanover Guerrero, que está en esta lista de la ONU el día de hoy, y le dijo: interna inmediatamente al capitán en el hospital militar, y suspendió la audiencia para hoy sábado. Cuando el abogado llegó a la audiencia, le notificaron que a la 1 de la mañana había fallecido el capitán. Por cierto, que esta fue la primera versión que dieron en ese momento, porque realmente el capitán cayó muerto en el tribunal y personas interesadas trataron de desviar la información. Bueno, nadie mejor que William Cárdenas, el presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, para que nos explique el día de hoy la importancia de esta decisión, de este informe de esta Comisión Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Buenas noches, William. Gracias por atendernos. Buenas noches, Patricia. Encantado de estar de nuevo contigo en un momento tan importante. William, ¿cuán importante es este informe? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Y qué significa? Bueno, este es un informe que emana de la misión independiente para la determinación de los hechos designada por las Naciones Unidas para hacer el seguimiento de lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Y
y lo que ha venido ocurriendo en el caso de el objetivo de esta misión han sido, como ellos lo señalan perfectamente, crímenes de lesa humanidad cometidos desde las más altas esferas del poder. O sea, el crimen de lesa humanidad se caracteriza por ser un ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población, en este caso por razones políticas, y con conocimiento de dicho ataque. Bueno, cualquiera que lea este informe en sus 122 párrafos va a encontrar que cada uno de ellos es más rotundo y devastador, porque evidencia lo que ha sido un plan orquestado. Y lo dicen de una manera absolutamente clara, ¿no? Un plan orquestado desde las más altas esferas de la cadena de mando para acabar con la oposición política, para perseguirla, para torturarla, para detenerla, para violarle sus derechos humanos y para producir un efecto dentro de la sociedad. Yo creo que la manera contundente y rotunda como está planteado este informe no deja lugar a dudas, ¿no? Lo que veníamos diciendo desde hace muchos años era cierto y es cierto. Y a medida que se ahonde más en las investigaciones, pues vamos a quedar sorprendidos de la capacidad de daño, de dolor que han podido causar estos señores a nuestra sociedad. Es importante señalar un asunto adicional que contiene este informe en esta oportunidad. Es el establecimiento ya de responsabilidades personales, de responsabilidades individuales y de la descripción de una cadena de mando que va desde la presidencia de la República, con Nicolás Maduro al frente, la vicepresidenta con la vicepresidencia con la señora Delcy Rodríguez, va a el que era ministro, el señor Tarek El Aizami, señalan a Diosdado Cabello, que sin ser funcionario del SEBIN, señalan expresamente que tenía una gran influencia en el SEBIN. Y luego a los funcionarios que tú has mencionado, Patricia, y que efectivamente forman parte de ese núcleo de terror que desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar y desde el Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional, bueno, pues han ejercido esas funciones de persecución, de acoso, de violación de los derechos humanos de miles de personas. Eso hasta ahora no había quedado descrito de una manera tan categórica. Además, la manera de actuar, la forma como se concertaban, o sea, en el informe se expresa que efectivamente se producían reuniones y se conciliaban y se detectaban cuáles y quiénes eran los objetivos. Y entonces, bueno, pues se acordaba actuar contra ellos. Y señalan expresamente que incluso en muchas oportunidades el mismo Nicolás Maduro le daba órdenes directas a los jefes de la DGCIN y del SEBIN. O sea que estamos ante un documento extraordinario. Y hay que señalar algo, ¿no? El documento tiene dos partes. Una en la que se hace expresa mención a cómo funcionó el gobierno, cómo se orquestó toda esta maquinaria de terror. Pero tiene una segunda parte donde aborda también el tema de lo que está ocurriendo en el arco minero y lo que han sido las violaciones a los derechos humanos de cientos de personas que han sufrido también en el arco minero la persecución y en donde han actuado cuerpos estatales y paraestatales muchas veces en connivencia. O sea, que el informe es bastante completo y tiene una extraordinaria importancia, sobre todo de cara a los hechos que están por producirse. Todos sabemos que en la
Fiscalía de la Corte Penal Internacional se inició una investigación que está pendiente de una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares acerca del intento de una solicitud de inhibición que presentó el gobierno venezolano para que el fiscal Karim Khan se retire de la investigación. Bueno, independientemente de esto, este informe viene a decirnos, caramba, aquí está la verdad de lo que ha ocurrido en Venezuela. Estos son los hechos a que ha estado sufriendo y a que ha estado sometida la sociedad venezolana. Es lo que explica la huida de 6 millones de personas. Hay una parte importantísima en el informe donde se habla de cómo esa dinámica de violencia condujo a que cientos de miles de venezolanos salieran del país. O sea, que el informe nos marca una ruta acerca de el desplazamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad, de cientos de miles de personas. En ello, yo creo que va a estar una parte muy, muy singular de lo que ha sido el crimen que ha ocurrido contra la sociedad venezolana. O sea, ha sido un crimen extraordinariamente atroz, ¿no? Porque nadie se explica cómo en nuestro continente se pudo haber producido un estallido de violencia y de persecución de tal naturaleza que de Venezuela hayan tenido que salir huyendo más de 6 millones de personas. El informe es muy importante. Ya en otra oportunidad, en el caso de Myanmar, también una misión de determinación de los hechos de la ONU fue fundamento para que se pusiera en marcha una investigación. Esto viene a corroborar que todo lo que desde hace muchísimos años venimos planteando tiene sentido, de que hay posibilidades de que la justicia se materialice, y ahí están señalados los presuntos responsables. Ahí están con nombres y apellidos. Están en sus funciones, en los cargos que desempeñaban, cómo actuaron por acción o por omisión. Y se explica de una manera bastante pormenorizada de todo lo que ha sido el devenir criminal que se ha vivido en Venezuela durante los últimos años. William, yo quiero que tú expliques porque yo también me confundí, que esta no es la misión que designó la señora Bachelet y que había dejado en Venezuela, ¿no? Esta comisión trabajó afuera y bueno, hizo una investigación importante. Estando afuera, yo me imagino que también los familiares de las víctimas y las propias víctimas que pudieron en algún momento salir de Venezuela fueron fundamentales para esto, ¿no? Claro. Bueno, algunos pensaban que no dejando entrar esta misión independiente de determinación de los hechos iba a ser el obstáculo suficiente para que estos investigadores no pudieran hacer su trabajo. Al frente de esta misión están los investigadores Marta Baliñas, está Francisco Cox y está Patricia Valdés. Gente con muchísima experiencia que no necesitó entrar a Venezuela, que pudo hacer todas estas investigaciones, hacer interrogatorios, entrevistarse con las víctimas, entrevistarse incluso con personas que han participado, funcionarios, exfuncionarios, que han participado en todo este proceso de persecución al opositor. Christopher Figuera, uno de esos, porque está excluido de la lista y yo lo hubiera metido entre los primeros. ¿Perdona? Christopher Figuera, me imagino que es una de las personas que colaboró, porque ¿por qué no lo metieron si él estaba en ese grupo y en ese equipo durante las torturas? Bueno, pues todo esto forma parte del acopio que hace una misión de esta naturaleza en una investigación tan delicada y tan importante. Estos señores, bueno, pues fueron a la frontera. Fueron a la frontera y vieron el drama que se vive en la frontera. Y ahí fue donde entendieron, porque entrevistaron a mucha gente
que salió huyendo la interrogaron y le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué huye de Venezuela? ¿Y por qué sale con lo opuesto nada más? O sea, ¿qué circunstancias han ocurrido para que usted se desplace de esta manera? Y la gente explicó, ha sido la violencia, ha sido la creación de un entorno de coacción que te obliga a huir del país, ¿verdad? Entonces, aquí estamos frente a otros tipos penales que tiene el Estatuto de Roma previsto como crímenes de lesa humanidad. Existe la figura del desplazamiento forzoso. O sea, la coacción no tiene que ser necesariamente física, que te obligan y te ponen una pistola y te llevan hasta la frontera. No, la coacción puede ser perfectamente psíquica, que te creen un entorno de violencia, de persecución, de privación de alimentos y medicinas, ¿verdad? Que te obliga a huir. Bueno, pues así han salido millones de venezolanos. Y este es un caso claro, por un lado de desplazamientos forzosos y por otro lado de exterminio. Los venezolanos han sido sometidos y cuando digo los venezolanos, digo esa parte de la población, la oposición política a la que Nicolás Maduro y sus cómplices tenían que destruir. Y la destrucción de un cuerpo material se logra bien eliminándolo o bien descomponiéndolo. Bueno, pues ellos lograron descomponer a la oposición política haciéndola huir o eliminándola o matando parte de algunos de sus activistas, atacando a los jóvenes como los atacaron en las manifestaciones. O sea, ha sido todo un plan orquestado. Orquestado quiere decir que hubo concierto, que hubo conocimiento inteligente de lo que estaba ocurriendo y que se planificaron acciones para producir determinados resultados, ¿no? William, ¿esto es vinculante con lo que está ocurriendo en La Haya, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Va a ser vinculante en algún momento? Sí, evidentemente, ¿no? Es más, no solo es vinculante, sino que nos aporta ya algunos elementos muy indiciarios de lo que ha sido esa conducta criminal, ¿no? Y que nos va a permitir ir más allá de lo que la señora Fatou Bensouda había planteado originalmente, ¿no? Quería preguntarte sobre eso, William, bueno, discúlpame. Quería preguntarte sobre eso porque hay que explicar sobre los tiempos que se investigaron, ¿no? ¿Entre qué año y qué año hubo esta investigación? Porque parece como que es excluyente de quienes fueron torturados previamente, que también hay víctimas, hay muertos, hay exilio previo. Yo sé que tú estuviste en La Haya hace algunos meses, creo que fue en julio, y tú hiciste una solicitud referente a esto y quiero que nos hables de eso porque yo creo que hay que hacer justicia sobre cada una de las víctimas, no solamente sobre las víctimas entre un año y otro año, ¿no? Exacto, esa es un obstáculo que tenemos que salvar, ¿no? O sea, no puede ser que existan víctimas de primera y víctimas de segunda. O sea, víctimas de primera que sí tienen acceso a la justicia internacional y víctimas de segunda que por razones temporales o materiales no tienen acceso a esa justicia. El 29 de junio de este año yo viajé a La Haya y presenté una solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que señalaba esto que estoy diciendo, ¿no? Porque la señora Fatou Bensouda, cuando acordó abrir la investigación, la limitó a los hechos ocurridos a partir del año 2017. Y los limitaba, eso establecía un límite temporal, ¿verdad? Y además de ese límite temporal, limitaba las investigaciones a 4 tipos penales que están previstos en el Estatuto de Roma. Las detenciones ilegales, la tortura,
la violencia sexual y la persecución. Bueno, pues esto dejaba fuera una cantidad de hechos gravísimos que han sufrido las víctimas y sus familiares. O sea, los homicidios, el exterminio del que estoy hablando, el desplazamiento forzoso al que hace mención esta misión de determinación de los hechos. El 29 de junio yo hice esa solicitud y el 18 de julio me respondió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a poner en pantalla, por favor, la respuesta que la tenemos ahí, la respuesta que recibió William Cárdenas, por favor. Ahí la tenemos, que se tachó por seguridad, se tachó el número de caso y el funcionario al que se remitió la información. Cuéntanos de esta respuesta, William. Bueno, en esta respuesta, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, atendiendo el planteamiento que había hecho en nombre de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, bueno, pues me dice que efectivamente que acogen mi petición, que la investigación se abre a todos los crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país por lo menos a partir del año 2014, del 12 de febrero del 2014. O sea que va a abrazar todo el periodo de violencia que ha ejercido el régimen de Nicolás Maduro contra esa parte de la población venezolana que es oposición política, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, hoy, caramba, qué importante y qué diferencia. O sea, claro, ya quedan incorporados todos los muchachos que murieron. Es que murieron 39 personas a partir del 12 de febrero del 2014 que fueron asesinados de una manera sistemática y terrible por los cuerpos policiales, parapoliciales y por órganos de seguridad. Y los del 2017, los asesinados del 2017, ¿no? Y Oscar Pérez. Así es. Y los niños que se han muerto en los hospitales por falta de medicinas y de tratamiento para sus enfermedades, ¿no? Y los adultos que han muerto de hambre porque simplemente hubo una manipulación en todo el proceso de la producción de alimentos. Se acabaron empresas enteras que producían alimentos y luego hubo toda aquella manipulación que hemos conocido con las llamadas bolsas CLAP, que solo sirvieron para generar unos focos de corrupción impresionantes y que en algunos casos, bueno, pues simplemente se discriminaba a la gente y recibía la bolsa CLAP el que tenía el carné de la patria, ¿no? Así es. Entonces, mira, de esta manera, cuando se inicia esta investigación, tanto el marco temporal como el marco material van a tener una importancia bastante más densa de lo que la señora Bensouda pretendió. En esto, bueno, pues hay que apostar por darle un respaldo al fiscal Khan, que está haciendo el trabajo de la investigación, abonar porque esto se ponga en marcha y, por supuesto, apoyar. Las víctimas tienen que hacerse presentes, tienen que aportar sus testimonios. El que tenga documentos, aportar los documentos. El que tenga pruebas de cualquier naturaleza, aportarlas, ¿no? Es importante esta información que tú estás dando, porque el que haya sido víctima desde el 2014 quizás no se había movilizado porque la Corte Penal Internacional no estaba incluyendo esta fecha en la investigación, pero tienen que saber que están incluidos y tienen derecho a justicia. Eso es muy importante. Ahí está y está muy claro, y estoy seguro que hay otras personas que han sido víctimas de hechos semejantes, claro, en tiempos anteriores. Bueno, pues tenemos que luchar porque todos los que han sufrido lo que ha ocurrido en nuestro país desde hace tantos años, ¿verdad?, puedan tener derecho a
la justicia y a la debida reparación. William, ¿cuánto tiempo más se va a tomar el fiscal de la Corte Penal Internacional para tomar algunas decisiones? ¿Cómo va eso? Y también te quería preguntar, yo sé la respuesta, pero quiero que tú lo expliques bien. ¿Qué le ocurre a una persona acusada de crímenes de lesa humanidad? Hablando de lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, mira, esta historia es larga, ¿no? Tal vez la historia de la Corte Penal Internacional, bueno, hay quien dice 20 años es muy poco. No, 20 años es mucho. Y los 20 años de la Corte Penal Internacional, qué curioso, los hemos vivido de manera paralela con lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? ¿Qué le ocurre a estos criminales? Bueno, que el brazo de la justicia los alcanza. Prescriben, estos crímenes prescriben. No. Estos delitos, estos crímenes no prescriben. Estos señores van a tener, por supuesto que tienen la posibilidad de defenderse, porque ante esa corte, ¿verdad? Esa corte es garantista y les va a permitir ejercer su derecho de defensa. Pero van a tener que rendir cuentas como han tenido que ir allí otros criminales. Mira, en Nuremberg, los que fueron acusados en Nuremberg fueron muy poquitos, pero era tan terrible aquello que muchos optaron por suicidarse, ¿no? Así es. Nosotros no queremos que se suiciden ninguno. Nosotros queremos que cumplan unas condenas y que hagan justicia al daño que le han hecho a nuestra sociedad, y que esto sirva de ejemplo para que nunca volvamos a vivir algo parecido. Yo, Patricia, te tengo que decir algo. A mí me cuesta mucho generar expectativas. Llevo 20 años luchando en esto y he tenido que tener mucha paciencia, y ahora que estamos en una situación en la que ahora mismo la decisión no depende del fiscal. Hay 3 magistrados que tienen que dar una respuesta a una petición que se ha formulado dentro de la Fiscalía. Bueno, pues ahora mismo tenemos que tener confianza y tenemos que tener, sin crear falsas expectativas ni ser optimistas y falsas esperanzas. No. Tal vez el momento que estamos viviendo, lo dijo un poeta inglés, Thomas Fuller, en 1650. Dijo, tal vez cuando la noche es más oscura, es que se acerque el amanecer. Claro. ¿Verdad? Y entonces, a lo mejor estamos en esa circunstancia. Y yo creo que ya después de este informe, a estos amigos, si tuviéramos un gobierno serio, que bueno, eso es mucho pensar, ¿no? Es una utopía, ¿no? Pero si alguien tuviera algún margen de sensatez y de seriedad, en Venezuela los detenían mañana mismo. Los detenían y los ponían a la orden de la Corte Penal Internacional. Como debe ser. Porque eso es lo que se merecen, ¿no? Así es. Lo menos que se merecen. Así es. Gracias, William. Muchísimas gracias. A ti, Patricia. Buenas noches. Yo sobre esto que acaba de decir William Cárdenas quiero hacer un comentario, ¿no? Ahí en Venezuela hay quienes pueden hacer las detenciones, porque ahí hay oficiales de la Fuerza Armada, policías, y esto debería ser lo que ocurriera. Pero yo quiero irme más allá. Cualquiera que le haga el juego a esta cadena de mando que hoy ha sido calificada como criminales de lesa humanidad, se convierte en un cómplice. Y me voy al tema del espectáculo nuevamente, señores, porque José Luis Rodríguez ha dado unas declaraciones que la verdad son repugnantes cuando uno ya conoce lo que él, por sus intereses personales, ya con estas declaraciones que ustedes van a ver ahora, se van a dar cuenta que su interés es el personal, no el del colectivo, no le importa el país. De ahora en adelante,
todo el que le haga el juego al régimen, todo el que le haga el juego a esta cadena de mando, le está haciendo el juego a unos criminales. Porque eso lo venimos diciendo hace 20 años, son unos criminales, pero es que ya hay un organismo de justicia internacional que los ha declarado criminales. Hoy, que además la ONU está en Asamblea General, con presidentes de todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero que ustedes escuchen a José Luis Rodríguez. Qué sinvergüenza el que vaya para estos conciertos, se los digo de verdad, porque un venezolano que acepte que este artista reconozca que lo que le interesa es él y no le importa más nada, no merece que se le venda ni una entrada, porque ahora dice que regresa en noviembre a Venezuela. Vamos a escucharlo. No hablo de política. Mi No país es mi país, lo amo, lo quiero, fui a cantar ahora, vuelvo en noviembre. Ah, ¿vas a Venezuela? Sí, sí. Ah, sí. Fui a cantar, ya hice 2 shows en Venezuela. ¿Ya estuviste con el gobierno de Maduro? ¿Ya estuviste? Con cualquier gobierno. Ah, sí. Claro. Yo soy venezolano, ese es mi país, voy a cantar para los venezolanos. ¿Y cómo te reciben, Puma? Muy lindo. Maravillosamente Muy bien, bien, bien. Sí. ¿Sí? ¿Y en qué cobras? Por no sé, con piedra preciosa, con dólares que van a cobrar. Eso, más vale. Venezuela está dolarizado, ¿vale? Está todo dolarizado, qué ¿Pero bueno. te Mire, ma. duele tu país, Puma? ¿Perdón? ¿Te duele tu país? Quiero a mi país, no me duele. Igual que Lo amo. Amo a mi país. Está muy bien. Y te repito, no voy a arreglar el mundo. No tengo, el tiempo que me dio Dios no es para arreglar el mundo, es para arreglarme yo mismo y cambiar yo. De joven quiso cambiar el mundo, su patria, su cuadra, su familia, pero ya tenía casi 80 años. Y dijo, yo no tengo que cambiar a nadie. ¿Pero Yo tengo cuántos que años, cambiar ¿cuántos años de dictadura? ¿Cuántos? No hablo de política. A ustedes lo que quiero decirles es que el escenario no tiene rótulo político, no tiene raza, no tiene credo, ni siquiera sexo. El escenario lanza, dispara un solo lenguaje, que es el del arte, y punto. Uno le canta a la gente, no a ideologías, a la gente. Yo canto... Hay algunos que se meten a propósito en la ideología para hacer escenario y hacer Acá tenemos política. para hacer dulce. La verdad, no. El periodista a denunciar, a decir, el político a su política. Yo no sería tan Y estructurada. cada como- quien... Eso yo es sí. tener miedo. Ahí decís que no hay que tener miedo. No, Para mí no, tenés miedo. No, yo no tengo, Sí, miedo, no tengo miedo ni a la muerte. Ah, mira. ¿Qué te parece? ¿No le Ni a la muerte. tenés miedo a la muerte? Porque vengo de ahí. No, no tengo miedo a la muerte. ¿Qué va a tener miedo si lo que tiene es un negocio con el régimen, con este régimen criminal? Bien sinvergüenza todo el que vaya a ver a este tipo que ha reconocido que no le duele el país, lo que le duele es el bolsillo. Y a eso se está dedicando, a llenar su bolsillo. No le importa quién se lo llene. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.